¿Estás cansado de los programas convencionales de fútbol? Pues qué bueno, porque esta es una buena opción. ¿Quieres saber toda la información del fútbol actual en el mundo, hasta en Qatar? Pues aquí no es tu mejor opción, pero te aseguramos que te vas a divertir un chingo. ¿Quieres cagarte de risa, pero también escuchar a varios güeyes hablando de fútbol? Esta es tu mejor opción. Una plática de fútbol entre compas. Bienvenidos a La Reta, todos los jueves, por Spotify y todos los lugares a los que nos inviten. Amigos de La Reta, bienvenidos a un episodio más. Hoy estamos innovando por completo, porque así como lo ven, además de aquel lejano episodio 6 con Vero La Güera Rodríguez que teníamos en YouTube, pues La Reta a partir de hoy va en vivo y en directo por YouTube y por Spotify. Estamos innovando al máximo y qué mejor que con un invitadazo de lujo que ya lo vieron aquí, ya no va a haber tanto misterio, pero bueno, primero, contentísimos de que estén con nosotros y vamos a saludar a mi queridísimo Chicha. Primero, Chicha, bienvenido a La Reta, antes de pasar con nuestro invitado de lujo, contentísimos. Hola, mi bichito, ¿te acuerdas de mí? Bodoque, ¿qué haces tú aquí? No, Jorge, un placer nuevamente coincidir contigo en este nuevo proyecto, en La Reta, teniendo invitadazos de lujo. Bien lo mencionabas con Vero La Güera Rodríguez, que nos platicó sobre fútbol, sobre lucha libre. Y ahora, pues bueno, regresamos al fútbol. Pues regresemos con todo al fútbol y ahorita ya vieron ahí el recuadro. Tenemos a un personaje que todavía no se desbloquea, mi queridísimo Mikey, que está en una reconstrucción facial, pero que está aquí con nosotros en La Reta, que hasta después estará en cámara. Ya ven que es un misterio peor que el Undertaker, una cosa espantosa. Mikey. Así es, por la lesión que me dejó de las canchas y de La Reta, pues se me salió por ahí el pómulo y todo eso, entonces por eso la reconstrucción, pero aquí andamos dándole. ¿Quedará más guapo que Héctor Herrera? Pues ahora sí, yo creo que ya estamos al invitado con tanta jalada en la presentación. Vamos a darle la bienvenida a la voz estelar de la Champions League en Fox Sports. Ustedes estoy seguro que lo están escuchando ahora en Champions, que lo escucharon en la pasada con todo esto de la pandemia y el Bayern Múnich campeón. Ricardo Murguía, qué placer que estés con nosotros en La Reta. Muchísimas gracias por acompañarnos, que eres el debut en YouTube, no solo Spotify, ahora en YouTube, entonces encantados de esta mutación contigo. No, hombre, pues me siento muy honrado ahora que me entero que están también incursionando en esta nueva plataforma. Qué buena onda que me inviten, a ver si no es el debut y despedida. No. Ojalá y tengamos varias sesiones. Ojalá que sí, ahí está. Ojalá que para la y... tercera temporada, en esta segunda ya tenemos a Ricardo, ojalá que para la tercera podamos tenerlo otra vez y pues ojalá que nos permita la salud de estar de manera presencial. Ya habrá que verlo, pero claro que sí, Ricardo, con muchísimo gusto. Pues ahora sí empezar a lo que venimos, a platicar de fútbol, a platicar de Champions, que a toda la gente de La Reta les encanta. Pero vamos primero contigo, Ricardo. Tus inicios, tu trayectoria como cronista deportivo, como periodista deportivo, ¿cómo inicias? ¿Cómo nace esta pasión por el deporte? Pues, a ver, para no aburrirlos y no aventarme el programa completo platicando de lo que ha sido la trayectoria, la verdad es que desde muy chavo, desde muy niño, mi padre me dio la posibilidad de conocer el fútbol, ¿no? Me llevó a jugarlo, me inscribió a una escuelita y desde entonces me enamoré del deporte. Me enamoré profundamente de todos los deportes, pero principalmente del fútbol. Y como todo, seguramente, pues intenté ser profesional. Al final no me dio el nivel, me quedé en la reserva profesional del Atlante, tuve todo un proceso con ellos desde la sub-15, luego, bueno, sub-16, ya en la tercera división, segunda división y reserva profesional, pero nunca debuté. No tuve ni siquiera un minuto en primera división, me quedé en la banca en un par de ocasiones. Y bueno, cuando me di cuenta que ya no iba a jalar por ahí, que no iba a ser, ni siquiera te digo que me regalaron un minuto, entonces ya si era bueno o no era bueno, pues era evidente que no. Afortunadamente no dejé la escuela y entonces me perfilé a esto de la crónica deportiva que a mí siempre me había llamado la atención. Yo desde niño le decía a mis papás,
quiero ser o futbolista o si no, el cuate que habla en la televisión o en la radio de fútbol. Entonces se dio la oportunidad de prepararme en la Raúl del Campo, que está ahí al sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues en este centro de radio, centro de capacitación en radio y televisión, de alguna manera empecé a tener ya mis primeros acercamientos a lo que era una cabina de transmisión, empecé a entender cómo es que funcionaban los medios y fíjate, al mismo tiempo estudié administración de empresas, llevaba la carrera, digamos, a la par. Y cuando terminé mi carrera de administración, yo ya tenía clarísimo que yo no quería dedicarme a la administración de empresas. De todos modos terminé porque ya lo había empezado. Y curiosamente, en la cena en donde yo estaba celebrando en un restaurante también al sur de la Ciudad de México, el hecho de que había terminado ya mi licenciatura, iba con unos amigos, con la chava con la que salía en aquella época, y a ese restaurante, hace poquito más de 18 años, entró Toño Moreno, que el día de hoy es el director del Salón de la Fama ya en Pachuca, y que en aquella época él se dedicaba precisamente a ser comentarista deportivo. Lo hacía en un proyecto que se llamaba El Superestadio en televisión allá en Multivisión, y lo hacía también para la radio, en W Radio, en el 730 de AM, que en aquella época se llamaba Estadio W. Y bueno, pues yo me acerqué a Toño, me animaron mis cuates y me dijeron, oye, pues esta es tu oportunidad, tanto estás diciendo que te quieres dedicar a este rollo, pues es ahora o nunca. Y la verdad me armé de valor, me acerqué a Toño, le dije, oye, te quisiera robar un minuto. Él pensó que yo quería una foto o algo así. Y le dije, no, yo lo que quiero es que me digas qué tengo que hacer para ser como tú. Entonces, Toño, la verdad, se sorprendió. Me dijo, ¿de verdad te quieres dedicar a lo mismo? ¿Quieres ser como yo? Le dije, sí, absolutamente. Ahí mismo me hizo como 20 preguntas, unas 10 de fútbol mexicano y otras 10 de fútbol internacional. Se las respondí todas. Y bueno, pues sacó un teléfono, ya sabes, como este tamaño, porque hace 20 años los celulares eran así enormes, ¿no? Como sacó un teléfono, le marcó ahí a Francisco Javier González y le dijo, oye, ¿te acuerdas que estábamos con la necesidad de un chavito para que llegara a ser redactor del proyecto? Bueno, ya lo tengo. Entonces eso fue a mitad de diciembre de hace 18 años, más o menos, y en enero yo ya estaba trabajando con ellos. Y bueno, pues así empecé, obviamente desde abajo, en la redacción, llevando y trayendo café, como todos, ¿no? En este medio, aprendiendo a jalar los cables, o sea, no porque uno tenga que jalar los cables, sino así le llamamos, ¿no? A empezar realmente desde abajo. Y bueno, pues aprendí muchísimo ahí con ellos. Un año después, Fox Sports tenía un proyecto muy chiquito, no es lo que es ahora en México ni remotamente. O sea, en aquella época había un noticiero que se llamaba el diario Fox Sports, que era de media hora, era todos los días, y toda la programación se hacía desde Argentina, pero ese proyecto curiosamente estaba en la misma oficina en donde estábamos en el Superestadio y en Multivisión, y se abrió la vacante para un conductor de fin de semana. Yo ya hacía la sección de fútbol internacional de vez en cuando ahí con Francisco Javier y con Toño, y entonces ellos ya me habían visto, me invitaron a que hiciera un casting, y bueno, hice mi casting y me quedé, y desde hace 17 años que defiendo los mismos colores y estamos aquí en Fox Sports. También ahí tuve que empezar, o sea, no creas que llegué ya como a cada talento ni demás, sí hacía el noticiero de los fines de semana cuando los conductores titulares descansaban, pero el resto de la semana pues estaba metido redactando, estaba haciendo notas, íbamos a reportear, un poco de todo. Entonces me ha tocado pasar por todas las facetas y todos los, digamos, todos los rangos, si así se le puede denominar, que existen en el medio, hasta que, bueno, pues hemos llegado a este tema de la Champions, ¿no? Que ustedes bien citan y que la verdad hoy disfrutamos muchísimo. Qué importante lo que menciona Ricardo, amigos de la Reta. Y yo creo que es padrísimo que ahora ustedes, en este nuevo formato que tenemos en YouTube a partir de ahora y para siempre, que puedan ver el rostro de Ricardo platicando esta historia, ¿no? Que los ojos le brillan de recordar cómo inicia y cómo llega hasta ahora. Ricardo, rápidamente, después de lo que nos platicas, ya muchos años en Fox Sports, ya muchos años defendiendo la misma camiseta. ¿Qué ha sido lo más complicado de mantenerte tantos años en una cadena tan importante como lo es Fox ahora? ¿Cuál ha sido la dificultad que se te ha presentado? No, bueno, yo creo que la vida profesional, te dediques a lo que te dediques, pues te va a traer siempre retos, ¿no? Te va a traer retos, te va a traer conflicto, te va a traer problemas que hay que solucionar. Y yo creo que la clave es
saberse sobreponer a todo lo que va sucediendo, ser muy paciente, porque esta no es una carrera de velocidad, eso me lo dijo Toño y lo comprobé y lo sigo comprobando al día de hoy. No es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia. Entonces, en la medida que seas paciente, pero que seas comprometido y que seas un tipo que te preparas y que seas un cuate que verdaderamente le ponga pasión y amor a lo que estás haciendo, bueno, eventualmente las cosas tendrán que ir llegando. Entonces yo creo que la clave es esa, es la paciencia, la perseverancia, ¿no? El no rendirte, porque en ocasiones las puertas se cierran y en este medio hay veces que pues las personas que tienen el poder para darte la oportunidad, pues no necesariamente les gusta tu estilo, no necesariamente les terminas por caer bien, o sea, hay una serie de factores que de repente, pues como en todas las chambas, ¿no? Pues se tiene que comulgar para también tener ese empujoncito y esa oportunidad. Ya después está en cada quien el poder aprovechar esa oportunidad, esa plataforma que se va generando. Entonces, yo creo que la clave está en no rendirse jamás, en ser muy consciente que pues parte de la felicidad en la vida está en dedicarte a lo que te gusta y perseguir tus sueños. Entonces, en la medida que uno la tenga clara, siempre existirá la forma de encontrarle la vuelta a los problemas que te van surgiendo. Entonces, creo que no podría yo definir uno en específico, ¿no? Alguna bronca así que se haya presentado. Bueno, pues, es que han habido varias durante toda la trayectoria, pero te digo, la clave, más que enfocarnos en el conflicto, es encontrarle la solución y nunca perder el focus de lo que quieres y a dónde quieres llegar. Yo creo que ahí está la clave, porque en función de eso sigues perseverando y sigues insistiendo y te sigues preparando y te levantas todos los días con la ilusión y con la fuerza, ¿no? Para ser mejor que el día de ayer, porque yo creo que de eso se trata, ¿no? Y te digo, no nada más en esta industria, a lo que te dediques, ¿no? Así tengas un puesto de lo que tengas, bueno, yo creo que ahí está la clave, o sea, en todos los días hacer las cosas con amor y con muchísima pasión. Qué importante lo que menciona Ricardo, ¿no, mi chicha? Qué En bonito. efecto, Jorge, un mensaje muy claro sobre persistencia, no rendirse, aprovechar cada oportunidad y darlo todo. Ahora sí que ser pacientes a que llegue la oportunidad, vaya la redundancia, y aprovecharla al máximo para llegar hasta donde está Ricardo, que justamente vamos a la siguiente pregunta, Jorge, si te parece, de lo que nos enfocamos en Ricardo, por lo que lo recordamos, por la Champions League. Ricardo, preguntarte, ¿cómo se da este momento? ¿Cuál es el momento en el que te mencionan vas a ser el encargado de narrar los partidos de Champions? Fíjate, mi querido Chicha, que es un momento que no se me va a olvidar en mi vida, ¿no? Yo les tengo que platicar un poquito el contexto para que entiendan un poquito, o que se entienda mejor, digamos, Adelante, Ricardo, que aquí nos la situación. encantan las historias largas. No, muy bien, mira, fíjense que en Fox, cuando el proyecto empieza a crecer, se empiezan a dar muchísimos chances de transmitir cualquier cantidad de torneos. O sea, cuando yo empecé en esto, yo les decía que nada más estaba el noticiero, pero al poco tiempo llegó el señor Raúl Orbañanos con todo su equipo y el canal entonces empezó a sufrir cualquier cantidad de modificaciones para bien. Empezó a crecer muchísimo y las oportunidades y las chances de hacer cosas y de hacer eventos, ligas, ¿no? Torneos, obviamente fueron incrementando. Entonces, hace también ya muchos años, o sea, son 17, tal vez como hace, no sé, 15, estaba ya la Copa Libertadores, que se hacían los partidos de los equipos mexicanos y de los venezolanos aquí, hacíamos de repente algunos juegos de la Copa Sudamericana y al poco tiempo pues llegó la NFL, llegó también el béisbol de las grandes ligas y también empezamos a hacer la Liga Premier de Inglaterra. Entonces, porque antes la Liga Premier se hacía en Argentina y lo hacían unos compañeros en Fox Estados Unidos en español. Pero de repente decidieron que íbamos a empezar nosotros a transmitir desde acá. Obviamente la oportunidad, se empezaron a abrir oportunidades y empezaron a requerir narradores. Entonces es ahí a donde pues tuve el chance de hacer mi prueba, ¿no? Mi respectiva prueba con Luis Mario Sauret, que es un buen compañero y muy buen amigo del canal, y nos eligieron. Y entonces empezamos a narrar, no se pueden imaginar la cantidad de torneos que he narrado en mi trayectoria, o sea, y no lo digo como para decir, es que yo lo he narrado, no, les cuento porque pues todo esto me ha ayudado para de alguna manera prepararme a este momento. ¿No? Que no es que llegara el chance o la oportunidad de la noche a la mañana, sino todo ha ido
paso a paso y se han ido construyendo, digamos, los bloquecitos para poder alcanzar y que la gente en la directiva haya tomado la decisión por darnos esta plataforma. Entonces pasó, para ser un poquito más breve, la Liga Premier de Inglaterra la hicimos 5 años. Junto con eso hacíamos de repente los partidos de Copa Libertadores. A mí no me tocaban los del fútbol mexicano porque los hacía don Raúl con todo el equipo, pero yo hacía los equipos venezolanos. Hacíamos la Copa Sudamericana, los juegos que nadie quería ver y que los pasaban tardísimo y todo, esos también los hacíamos. Después trajeron la Liga de Escocia, la Liga Premier de Escocia, y hacíamos semana a semana al Celtic, porque la idea acá era que jugaba Efraín Juárez, pero luego Efraín creo que jugó muy poquito. Entonces nos convertimos ahí adquirimos una fama bien interesante en Honduras, porque la gente seguía mucho a Emilio Izaguirre, que estaba en su mejor momento jugando con el Celtic. Y bueno, después de la Liga de Escocia empezaron a traer fútbol playa, entonces nos tocó también hacer fútbol playa, torneos sub-17, fútbol femenil de selecciones. Después se fue la Liga Premier, pero llegó la Liga Italiana, la hicimos otros 5 años. Después de la Liga Italiana llegó la Liga Alemana, que todavía está con nosotros, y ya llevamos 5 años haciéndola. Me tocó en alguna época también hacer fútbol mexicano, no narrándolo ni comentándolo, pero le hacía yo cancha durante toda una temporada a don Raúl y al equipo que estaba haciendo todo eso. Y me tocó aquella final, no sé si se acuerdan de la primera que tuvo Fox, León contra América, que fue la primera ocasión que una final del fútbol mexicano iba por tele restringida o por tele de cable. Y bueno, pues me tocó estar ahí en el banco de la América. Entonces, todas estas experiencias, la verdad es que se fueron acumulando y claro que todo te va haciendo crecer. Luego llegó la Champions League. La Champions League llegó hace aproximadamente 10 años al canal y llega junto con la Europa League. Y cuando llega, no la compartíamos con la competencia, sino que por un tema contractual teníamos que hacer todos los juegos. Entonces, en un principio, obviamente, llega Luis Omar Tapia, con Diego Balado, con Eduardo Vizcayart, como también llegó Ricky Ortiz, que también está ahorita en la competencia, y ellos llegaron como el crew para sumarse a Raúl y a André Marín, ¿no? Había un grupo de gente que eran los encargados de hacer los juegos importantes. Pero como teníamos que hacer todos, también los que iban en diferido y los que iban repetidos y demás, yo empecé desde entonces a narrar la Champions League. Entonces, digamos que la Champions yo la narro desde que llegó al canal, pero pues siempre detrás, no quiero decir detrás de bambalinas, pero sí haciéndolo para Fox Sports 2 o para Fox Sports 3, con partidos mucho más modestos, que no tenían los reflectores, ¿no? Los de la Europa League los hacíamos todos, teníamos que hacer todos. Entonces, imagínate, o sea, no nos daba el jueves, que era el día de jornada para hacerlo. Era sábado en la tarde y nosotros seguíamos haciendo para Fox Sports 2 en diferido los juegos. Y había que hacerlos porque contractualmente pues, se tenía que hacer y por un tema, te digo, de contrato en aquella época, se iba a generar la división, digamos, del torneo y lo íbamos a compartir con la gente de ESPN, pero hasta 1 o 2 años después, no recuerdo bien. Y claro que desde entonces, bueno, pues estábamos ahí siempre narrando, y todo esto, pues fue ayudando, ¿no? Fue ayudando, al mismo tiempo iban y venían jefes, ¿no? Me refiero a la gente que tomaba las decisiones y que guiaba, ahora sí que el timón del canal, hasta que llegó mi actual jefe, que ha sido un tipazo conmigo y con, la verdad, todo el grupo de trabajo. Y él fue el que un día me cita, hace 2 años, poco más de 2 años, porque yo de esto me enteré antes de que se fuera Luis Omar, me cita en su oficina y yo la verdad no me la esperaba, porque él es el vicepresidente de Fox Sports, o sea, es una persona muy importante. Entonces me mandó llamar, yo lo primero que pensé fue, puta, pues ¿qué hice mal, cabrón? ¿No? O sea, a ver si no me regañan, o sea, no ubicaba yo para qué era el asunto. Y bueno, pues entré y me dice, ¿sabes qué, Ricardo? Te quiero notificar algo que he pensado, que he tomado una decisión, pero no le puedes decir a nadie. En unos meses, Luis Omar se va a ir de la empresa porque él ha tomado la decisión de seguir su trayectoria con la gente de TDN y sobre todo con los de Univision allá en los Estados Unidos, porque él de todos modos ya radicaba allá, y se va con Diego. Y bueno, pues he decidido que Marion Reimers y Eduardo Vizcayart conformen la tripleta estelar. Obviamente que, o sea, se me caen los pantalones, ¿no? No me la imaginaba, o sea, yo no la veía venir porque, aunque sí, como les digo, yo estaba siempre considerado dentro del crew de los que hacían la Champions League,
pues ni remotamente hacía yo el partido estelar. Entonces, pues sí, fue un reto padrísimo, una noticia que no se me va a olvidar. Le estoy eternamente agradecido a mi jefe, como les digo, es un tipazo y alguien que me ha hecho crecer no solamente como narrador, sino también como conductor, ¿no? En la otra faceta de los programas, él me ha dado un lugar muy especial y le ha dado un valor a mi carrera que antes no tenía. Y digo, con esto no quiero decir que los jefes anteriores, o sea, cada quien, yo creo que fueron tomando las decisiones también en medida del crecimiento, ¿no? Por eso les quería platicar todo este rollo de todo lo que tuve que narrar, porque, o sea, una plataforma así no se abre de la noche a la mañana, o sea, no se abre, ya llegaste a trabajar y difícilmente alguien te va a decir, oye, ven, vas a ser el narrador de la Champions así porque se me ocurrió, sino que tiene que haber detrás, pues de alguna manera, un trayecto caminado, un trayecto de experiencia para poder afrontar y tener pues la entereza y la personalidad para salir adelante, porque además pues, no era fácil, o sea, imagínense nada más lo que fue en un principio salir a transmitir cuando la gente a quien esperaba escuchar era Luis Omar, ¿no? O sea, son unos zapatos o sea, muy difíciles de llenar. Luis Omar sigue siendo para mí o sea, el número uno, ¿no? Yo le tengo muchísimo respeto, además fue un muy buen compañero. Y bueno, pues él ha narrado, creo, la Champions, y la memoria no falla, 25 años de manera consecutiva, sin parar. Entonces, pues imagínense lo que eso significa, ¿no? O sea, nosotros entrábamos con este hándicap en contra, pero con todo el apoyo de mi jefe, que dijo, me la voy a jugar con ustedes porque no vamos a traer a alguien más, sino o sea, nos la vamos a jugar con la gente de aquí, de la empresa, con nuestras fuerzas básicas. Y tú eres una persona, al igual que Marion, me dice, formada al 100% acá, ¿no? O sea, desde que son jovencitos llegaron aquí y pues están listos. Y mira, nos ha ido súper bien, la verdad, porque los números nos han avalado y pues ahí estamos. O sea, han sido, la primera campaña fue un poco más difícil, ¿no? La adaptación ahí también con Vizca, que él venía de trabajar con los otros dos, que pues, unos monstruos también de la comunicación. Pero la verdad es que cada vez nos sale mejor y cada vez lo disfrutamos más y hemos hecho un gran grupo y un gran equipo, una gran amistad. Y bueno, pues la gente, en un principio algunos se manifestaban y reclamaban. La verdad es que después ya no. O sea, creo yo que después de 2 años, pues el auditorio se va acostumbrando y nos ha ido aceptando, nos ha ido acogiendo, nos ha ido respetando y pues yo creo que de nuestro lado no hay más que la intención de seguir preparándonos y seguir echándole ganas para cada día salir mejor y cada día pues presentar un producto que vaya acorde a lo que es la Champions League, ¿no? Y que pues es muy disfrutable, la verdad. De todos los torneos que les platiqué que me ha tocado narrar y que seguro se me están escapando algunos, pues en definitiva y sin temor a equivocarme, la Champions ha sido la cereza en el pastel y el torneo más bonito lejos que me ha tocado transmitir, ¿no? Han sido experiencias increíbles. Qué importante qué bonito, ¿no? Lo que nos platica, y antes de pasar con Mike, lo que nos platica Ricardo, estaría muy bien partirlo, darle su rebanada del pastel a cada parte que nos platicas, ¿no? Primero, este proceso de crecimiento para todos los que nos queremos dedicar a esto y a toda la gente que escucha La Reta, qué importante poder empezar desde abajo, ¿no? Y luchar y luchar y escalar y seguir escalando hasta que alguien llegue y confía en ti, ¿no? Como lo dices, cuando este nuevo jefe de Fox Sports confía en las fuerzas básicas, confía en su equipo, que es un espaldarazo muy importante para la gente del canal, pues yo creo que eso es algo muy padre, ¿no? Un premio, poder ser la voz estelar de la Champions a todo este proceso que nos lo cuentas, ¿no? Y lo vemos así. Era importante que nos contaras este contexto para poderlo entender, cómo es que llegaste ahora a narrar la Champions, ¿no? La otra parte, llenar o cambiar, ¿no? Esta parte de Luis Omar Tapia con tantos años en México narrando la Champions y que llegue una voz completamente nueva, pues obviamente a los escuchas les causa este conflicto de interés, no porque el trabajo que se realice sea malo, sino porque estaban acostumbrados ya a una línea de escucha, ¿no? Y creo que Don Vizca y Marion y tú, Ricardo, han conformado una terna muy buena en esta última Champions sobre todo, y en la pasada, que ya nos vamos acostumbrando el oído a una nueva voz, ¿no? Y yo creo que es importante recalcarlo, y es esta misma perseverancia que nos comentabas hace ratito de, bueno, seguir luchando y seguir adaptándonos
para poder mantenernos en el canal, ¿no? Y tener este tipo de cosas. Totalmente, totalmente. ¿Qué Sí, pasa? totalmente. ¿Sí? Ahí está, Ricardo. Ahora sí que nos encanta cuando en la reta nos dicen este tipo de detalles y estas historias. Mike, ahora sí, seguimos con la Champions. Vamos con la siguiente. ¿Sigues ahí o estás Exacto. desaparecido como el Undertaker? Ya siguieron las campanas. Ricardo, Ricardo, como nos mencionas, la Champions es esa cereza en el pastel. Si nos pudieras platicar, ¿qué significa esa cereza en el pastel para ti? ¿Qué significa viajar ya a cubrir una Champions? Uy, pues es de las experiencias más bonitas que me ha tocado vivir profesionalmente, estimado Mike. La verdad es que eh, son viajes únicos, hemos tenido el chance fíjate que antes de que me nombraran la voz titular de la Champions, si así lo podemos denominar para la cadena, en alguna ocasión, mi mismo jefe, previo a que tomara esa decisión, me mandó a hacer una cobertura con Fox Estados Unidos. Entonces yo tuve la oportunidad de ir a hacer cancha a la Champions y cuando el Chicharito Hernández jugaba con el Leverkusen. Entonces era una semana muy especial porque para Fox Estados Unidos, en aquella época Fox también daba la Champions en español, entonces me mandaron, yo iba con John Laguna y con Mariano Trujillo en aquella época. Y fue muy padre porque, o sea, era la primera vez que yo iba a trabajar una Champions en estadio. Entonces nos aventamos, me acuerdo que también hacíamos la Bundesliga, entonces hicimos un Hertha Berlín contra Leverkusen en Berlín, en el Olímpico de Berlín, que fue increíble, ya, o sea, ir y transmitir en Europa, ese fue mi primer juego. Después de ahí fuimos a Leverkusen y fue el Leverkusen-Barcelona, un juego que termina empatado a 1. Era último ya en fase de grupos y con eso Leverkusen se iba a la Europa League y el Barcelona se clasificaba. Pero ver a Messi y a estos cuates que siempre había yo narrado en la cabina de transmisión, verlos ahí y después en zona mixta ir a entrevistarlos, no, fue una locura, fue una cosa sensacional. Y cerramos en aquella ocasión con el Wolfsburg recibiendo al Manchester United, también en un juegazo que nos regalaron. Y bueno, ahí empecé yo a paladear, a saborear lo que era la Champions y cómo trabaja la UEFA, porque es todo un tema. O sea, ellos no se imaginan la manera tan perfecta en la que establecen todo el mecanismo, digamos, para la prensa, para las entrevistas, ¿no? O sea, la verdad es que son muy perfeccionistas y lo hacen muy bien. Y ahí empecé a saborear lo que era el ambiente de un estadio en Champions. O sea, son noches especiales realmente, son noches que tienen un tinte muy, que va por encima de las ligas. O sea, son noches de gala para todos los estadios y para todos los equipos. Y ahí me di cuenta, porque aunque yo ya lo hacíamos acá, yo ya narraba los partidos y demás, no era lo mismo que estar en el estadio. Y después, cuando me nombran la voz oficial junto con Marion y con Vizca, hace 2 años nos dan la noticia que además, por primera ocasión en la historia, Fox iba a ir a hacer desde las semifinales. Entonces, el año pasado nos mandaron a hacer las semifinales estas que están consideradas dentro del top 3 en la historia de la Champions, ¿no? O sea, empezamos con el Tottenham Ajax en Londres y pues olvídate, o sea, todo, ya el puro hecho de viajar allá, de estar allá, la convivencia con los cuates, ¿no? Con la gente de producción, pues es increíble, o sea, es increíble, es un sueño hecho realidad y entrar a estos estadios, como te digo, que se visten de gala para recibir a la UEFA y a la Champions y escuchar el himno ahí desde el palco de transmisión, es una locura. Y luego además los juegos que nos tocaron, ¿no? Porque nos tocó el del Tottenham Ajax, ese más o menos que termina 1-0 ganándolo el Ajax, y después viajamos a Barcelona y nos aventamos aquel 3-0, ¿no? Con un golazo de Messi contra el Liverpool, y uno decía, bueno, pues ya todo está finiquitado para las vueltas, porque pues el Ajax fue y lo ganó en Londres y el Barcelona lo gana en casa 3-0, pues no hay mucho chance. De ahí nos fuimos, me acuerdo, a Madrid para hacer los promos para la gran final, ¿no? Y después nos viajaron ya a Liverpool primero y el regreso aquel épico del equipo de Klopp, metiéndole 4 al Barcelona, fue una cosa de no poderse creer. Además, habíamos tantos medios de comunicación de todo el mundo, ¿no? Los dueños de los derechos que estábamos ahí presentes,
que no narramos en esa ocasión en un palco como tal, sino que incrustaron en la zona de prensa, tuvieron que incrustar más mesas de trabajo y más escritorios. Entonces estaba Vizca, Mario de este lado y yo estaba en el centro, y aquí a nuestra espalda teníamos gente de pie, teníamos aficionados. Entonces estábamos en medio de la afición que no dejaba de cantar, que no dejaba de apoyar. No, fue una locura. O sea, haber vivido eso, créanme que ha sido maravilloso, fue extraordinario. Y luego al día siguiente rematamos con la voltereta aquella del Tottenham también en el Amsterdam Arena, una cosa sensacional. Y bueno, la gran final. Este año íbamos para Estambul, pero pues tristemente la COVID-19 pues no nos permitió viajar. Ya teníamos prácticamente todo listo para irnos desde las semifinales. Pues esperemos que este tema del virus pues permita poder viajar, ¿no? el próximo año. Claro que primero es la salud y pues uno lo entiende y ante una situación así pues ni hablar. Pero sí les puedo decir que han sido las experiencias tal vez más emocionantes y más bonitas de mi trayectoria. Y mira que me ha tocado hacer Juegos Olímpicos. Yo narré Juegos, o sea, tuvimos nosotros en Fox los Juegos de Río, y me tocó narrar más de 30 disciplinas distintas y fue también una experiencia maravillosa, fue increíble. En la Copa del Mundo a mí no me mandaron a Argentina, a Estudios Centrales, porque ahí Fox, digamos que hicieron un cúmulo o un crew de comentaristas de todo el continente para la Copa del Mundo, y a mí me tocó estar ahí en las mesas de análisis trabajando en Buenos Aires, y fue también una experiencia muy linda, pero sí yo tendría que poner este tema de la Champions, ¿no? Esa semifinal y esa final como algo único. O sea, es algo muy especial, es una emoción indescriptible, difícil de ponerlo en palabras, y son recuerdos que uno atesora para toda la vida, ¿no? O sea, porque ya no me la van a contar. O sea, yo ya sé lo que es. Es que, ¿sabes qué? Muy poca gente en la historia de América Latina ha tenido la oportunidad de tener esos chances. O sea, durante muchos años las finales, pues lo platicábamos, las hacía Luis Omar con el crew con el que iban, que era Diego y Vizca. Y si nos vamos un poco más atrás, pues los únicos que la tenían era ESPN, y curiosamente era Luis Omar. Entonces Luis Omar viajaba en aquella época con Kempes, y ahora, bueno, los encargados en ESPN son los que viajan nada más a estos juegos. Entonces, tal vez en Cono Sur mandan a Mariano Clos con la torre para hacer la transmisión para Cono Sur en Fox. Y párale de contar, o sea, son muy poquitos en la historia de América Latina, muy poca gente ha tenido esa oportunidad. Entonces, yo haberlo vivido y haber ya tenido ese chance, pues son tesoros, auténticamente tesoros y oportunidades que no se olvidan, ¿no? Entonces, la verdad ha sido sensacional, y yo me acuerdo y se me enchina la piel todavía de recordar todos esos detalles, ¿no? Ha sido maravilloso. Yo podría decir, por eso les decía que es como la cereza en el pastel, ¿no? Es como algo que ha coronado de manera muy especial una trayectoria muy emocionante, que ha tenido un poco de todo, y que la verdad, pues yo me voy a ir a la tumba con eso. O sea, es uno de mis grandes sueños cumplidos. Entonces, por eso es tan especial. Se nos inflan los cachetes de la emoción de escucharte, porque creo que eso es lo que buscamos siempre en la reta, Ricardo, que nos cuenten ustedes esta parte que no se ve, porque normalmente la gente, bueno, dice, no, pues qué padre, qué chido, están ahí, pero no saben realmente la experiencia que ustedes viven. Y para los que sigan a Ricardo en Instagram, si no lo hacen, corran a seguirlo. Ahí sube videos, ahí tiene videos en su feed inicial, donde se ve lo que nos relata, ¿no? La gente aquí en Anfield encima, y él cantando los goles de la remontada. O sea, me imagino el cuadro, y yo creo que Chicha y Mike también, el cuadro de Anfield con el You Never Walk Alone, remontándole al Barcelona después de tantos años de desgracias en su historia. Pues fue un momento impresionante, y bueno, no sé ni cómo pudiste terminar de narrar ese partido con tanto ruido, Ricardo. Y como dices, es algo que te llevarás a la tumba, y que ojalá alguno de nosotros podamos vivir esa experiencia que es, digo, la cuentas y nos transmites esa emoción, y nos tienes igual la piel chinita nada más de escucharlo, ¿no? Y ahora, Ricardo, tú escuchaste seguramente aquí que le echamos mucho choro a Mikey, pero aparte de que has tenido la dicha de estar en la Champions,
el buen Mike, no está en la reta desde hace 10 episodios. O sea, la última que estuvo fue con nuestra querida Natalia León. Hace cuenta que hace apariciones, por eso mencionamos mucho al Undertaker, ¿no? O sea, hace apariciones estelares cuando él De quiere. vez en cuando. Sí, entonces hoy dijo, no, hoy la de Ricardo no me pierdo porque la Champions es la Champions y la nueva voz de la Champions la tengo que tener, ¿sí o no, Mike? Exactamente, cada WrestleMania y cada SummerSlam, ahí me aparezco. Ahora tocó otro gran evento Muy y bien. ni modo de perdérmelo. Ahí está, Muy pero bien, no se muy deja bien. ver, no se deja ver, se pone sus moños, es un misterio total. Pero Ricardo, ahora la final de la Champions, digo, el partido no ayudó como tal, pero el estar ahí en la final, ¿cuáles fueron las sensaciones? Ya después que creo que en términos futbolísticos y de emoción, pues las dos semifinales lo valieron mucho más, ¿no? Pero la final, ¿qué onda con eso? ¿Cuál fue tu sensación? ¿Cómo te sentías en ese momento? No, pues fue precisamente ahí alcanzar el sueño, ¿no? Porque, a ver, lo de las semifinales no nos lo esperábamos, porque era algo que normalmente no se hacía y los canales, pues, o sea, es difícil y ante la situación económica, pues no es que te pueden estar mandando a Europa tantos días, ¿no? O sea, y además no viajamos nada más nosotros, o sea, viaja todo un crew. Entonces, pues, o sea, esa parte era difícil. Yo lo que me imaginaba en un principio era la final, lo otro o sea, fue un plus. Y claro que la final fue espectacular, o sea, todo, porque la ciudad ahí se viste completamente en función de la final durante toda una semana previa. Entonces la gente empieza a llegar de todas partes del mundo, ves aficionados de los dos equipos, ves aficionados al fútbol que pudieron tener la oportunidad de conseguir un boleto y que ya están ahí para disfrutar. La ciudad, hay conciertos porque la UEFA pone en todas las plazas, ¿no? En esa ocasión, el año pasado fue en Madrid, entonces pues en cada plaza había algo distinto, ¿no? En una plaza ponen la copa gigante para que la gente se tome fotos con la mega orejona, en otra ponen toda clase de actividades con fútbol, street soccer, ¿no? Y ahí hacen partidos también amistosos con grandes figuras de la Champions históricos. En otro lugar, en otra plaza, ponen la megatienda de la Champions, ¿no? Donde pues te puedes comprar cosas increíbles que además no vas a comprar en ningún otro lado. Como esta gorra, mira, esta que traigo aquí, la compré precisamente allá. En otra plaza ponen conciertos, ¿no? Con unos andamios enormes, unos escenarios espectaculares. Entonces, una fiesta increíble todo el tiempo. Claro, nosotros vamos a chambear y todos los días nosotros tenemos que armar un programa de análisis, ¿no? Viviendo la previa, por supuesto, y tratando de trasladar todas esas emociones y todas esas sensaciones y todo eso que nosotros estamos viviendo, pues trasladarlo al auditorio en América Latina. Entonces, pues es muy padre, es una semana que tiene su grado de tensión, porque tenemos que ir saliendo todos los días con los programas y que los programas salgan muy bien, que los shows sean lo más completos posibles, pero también es un espectáculo que uno sueña vivir cuando pues estás en esto, ¿no? O sea, está el Media Day y vas a ver a entrenar los equipos y las conferencias de prensa y un día antes te dan chance de hacer el programa desde adentro del estadio, entonces lo grabamos ahí a nivel de cancha. Y después, pues todo lo que es la gran final, pues también es espectacular. La gente no es tan pasional como en las semifinales, porque en las semifinales estás en la casa de los equipos, entonces van los aficionados de toda la vida y todo el estadio está o sea, al unísono impulsando y apoyando a los suyos. En una final no es así, hay una cantidad de boletos importante para un equipo, la otra cantidad para el otro equipo, pero también hay gente que no necesariamente son fanáticos, como yo te digo, de los colores que van a jugar, sino son fanáticos al fútbol. Hay muchos compromisos comerciales, entonces va muchísima gente que está involucrada con la UEFA y con las televisoras ¿no? Y es gente que pues que tiene su boleto y que van con sus familias. Entonces es un ambiente un poquito menos efervescente que las semifinales, pero no por ello deja de ser súper emotivo, súper bonito, con o sea, todo el colofón de la previa, ¿no? El espectáculo que hacen antes y los bailan y te muestran un poquito de lo que es la cultura del lugar. Y después, pues el juego no deja de ser una gran final, ¿no? Es el momento cumbre, es el momento más importante al final de un torneo. Cualquier final es el partido que todos queremos narrar, es el partido que todos queremos transmitir. Y pues el haberlo hecho, y ahora tuvimos la oportunidad de hacer una segunda final,
te digo, esta la tuvimos que hacer desde México, pero no dejan de ser los juegos importantes, ¿no? Y no deja de ser muy emocionante, la verdad. Son, más allá de que el juego, tal vez no, el año pasado definitivamente no fue tan emocionante como las semifinales, y este año yo creo que la final sí termina superando a la pasada, y esta final fue mejor que incluso las semifinales, ¿no? Que tuvimos, creo que tácticamente se jugó muy bien esta final, y sobre todo el primer tiempo tuvo cosas muy interesantes, pero sí, siempre, a ver, todos vamos a querer siempre narrar una final, siempre vamos a querer. Entonces, eh, son también de esas cosas que uno no olvida, o sea, que te acompañan por siempre, te dejan marcado. Esa es la realidad. Ojalá que de verdad tengamos esa oportunidad, mi chicha, ¿sí o no? ¿Sí o no? Oh, sería un verdadero honor, o sea, caray, aquel que diga que no sueña con narrar una final de Champions, de verdad está mintiendo. La verdad. Totalmente. Sí, totalmente. Pues estás hablando de, yo creo que solamente una copa, o sea, la final de una Copa del Mundo puede superar una final de la Champions, ¿no? Yo a la Champions sí la pongo por encima de la Libertadores. Digo, en Sudamérica me van a decir que no, que cómo, pero la verdad es que nosotros como mexicanos, pues estamos muchísimo más eh, identificados con el fútbol europeo, esa es la verdad, y con el fútbol sudamericano, ¿no? Aunque sí hay muchos fanáticos y mucha gente que sigue la Libertadores, sobre todo cuando los equipos mexicanos jugaban allá. Pero desde que ya la CONCACAF decidió retirarse de estas invitaciones, pues por supuesto que la Champions ocupa un lugar mucho más importante en el corazón de los aficionados, ¿no? De este país, es la verdad. Mi chicha, vamos con el sello de la casa. Con el sello de la casa, a ver qué nos puede platicar, Ricardo. Claro que sí, Jorge. Ahora sí que Ricardo no se podía ir de este programa sin recibir esta pregunta que nos ha caracterizado durante nuestras temporadas, durante todos nuestros episodios. Ricardo, ya nos contaste pues bueno, toda la trayectoria que has tenido en la cadena de Fox Sports, todos los partidos que has narrado, que has tenido el privilegio de cubrirlos. Preguntarte, ¿tienes algún oso, un momento cagado, que lo podemos llamar así, de estas historias detrás de cámaras que tanto nos encantan? No, por supuesto, muchísimos, o sea, muchísimos. La primera vez que me pusieron a narrar un partido de Champions, era un partido diferido, o sea, ni siquiera, o sea, sí estábamos en vivo para Fox Sports 2, fue hace 10 años, y si la memoria no me falla, debió de haber sido el PSV Eindhoven contra creo que era el Rosenborg, no me acuerdo realmente los equipos involucrados. Estaba con Luis Mario Sauret, pero estábamos tan nerviosos porque decíamos, ya narramos mucho, o sea, ya tenemos tiempo narrando la liga inglesa y una serie de cosas, pero esta es la Champions, o sea, y va diferido y probablemente nadie lo va a ver porque pues, no son equipos que tengan que ver mucho con el gusto de los mexicanos, pero es la Champions. Y estaba yo tan nervioso que los primeros 4 minutos narré al revés. O sea, yo mencionaba los equipos del PSV, o sea, los jugadores del PSV, del Rosa. Entonces, hasta que se dio cuenta Sauret también estaba tan nervioso que tampoco se había dado cuenta, y el productor fue y me dijo, oye, güey, estás narrando al revés. O sea, me dijo por acá, por la comunicación, estás diciendo los nombres al revés. O sea, cuando tomaba el 3 del PSV, pues yo decía el 3 del Rosenborg, ¿me explico? No, fue un oso terrible. Creo que nadie se dio cuenta, la neta. Y creo que a ustedes son de las primeras personas a las que les platico, porque sí fue un oso monumental. Pero bueno, hace 10 años de eso y estaba muy nervioso, estaba más chamaco. Seguramente Y nos no pasó pasará. mayores tampoco. Venga, Mikey, ya casi para pasar al final, Mikey, pues aquí, un buen consejo, mi Mike. Sí, pues ya de tantos torneos que has narrado, Premier, también varias disciplinas en Olímpicos, Champions, que nos puedas compartir un poco de eso, un consejo para los mortales como Rubio y como Chicha, de qué se necesita para una buena narración. Bueno, yo creo que lo primero es estar bien preparado, o sea, siempre estar muy bien informado, conocer perfectamente bien a los protagonistas que están en medio del evento que vas a transmitir. Tienes que saber desde los jugadores, los que están en banca, los presidentes, los equipos, los que te pueden enfocar en la tribuna, que son directivos,
quiénes son los árbitros, quiénes son los jueces de línea, quiénes son los asistentes de los técnicos. O sea, tienes que saber todo. La historia del estadio, la historia de los equipos, los antecedentes, la parte estadística, traer anécdotas, ¿no? Si vienen al caso de alguno de los jugadores. En cuanto a noticias, tienes que estar al 100. Entonces tienes que preparar, y son muchas horas para preparar cada uno de los juegos. Quien piensa que llegas ahí, que la producción te da las cosas, así no es. Así no funciona una transmisión del deporte que tú me digas. El comentarista es el responsable, el narrador, de preparar su partido. El apoyo viene para los programas. Cuando tú haces un noticiero, ahí sí hay de alguna manera un apoyo, porque hay todo un equipo de redacción que está trabajando, de reporteros que están trabajando para armar el programa. Entonces te llenan de información y tú tienes que estudiarlo, tienes que llegar ya estudiado también y complementas con lo que te van dando para poder salir adelante. Pero aquí tú eres el responsable de armar absolutamente todo. Entonces yo creo que lo primero y uno de los valores más importantes, si no es que el más importante, es ese, el subirte y el llegar a cabina de transmisión o a estadio, al palco, o a la cancha, donde vayas a transmitir, 100% preparado. O sea, no te pueden agarrar mal parado en ese sentido. O sea, tienes que venir perfectamente bien memorizado y con tus apuntes y con todo lo que puedas llevar. Todo suma. Esa es la primera. La segunda, tienes que ponerle pasión, tienes que emocionar a la gente, porque al final somos protagonistas. Y un narrador no debe de ser jamás el protagonista de la transmisión. Los protagonistas son los jugadores. Y eso lo tienen que entender ustedes que también quieren hacer lo mismo, porque en medida que lo entiendan, lo van a poder... o sea, uno tiene que jugar, me parece, un papel antiprotagónico, ¿no? Y la gente de lo que tiene que acordarse al final del día es del gol y de lo bien o mal que jugaron los involucrados, no tanto la narración. La narración va acompañando y va ayudando a que la gente se emocione y que se informe. Y que entienda también lo que está sucediendo en el partido. Porque un comentarista, pues para eso te preparas y para eso tienes que estar constantemente también estudiando la parte táctica, porque tú tienes que ilustrar y como comentarista tienes que ver cosas que digamos, el televidente, pues, o el radio escucha en su efecto, pues no necesariamente tiene que saber. Y tú tienes que saber interpretar el juego de una manera en donde no necesariamente el que lo está viendo lo tiene que interpretar. Entonces, tienes que también tener esa capacidad de interpretar, de ver el juego y pasárselo a la gente de manera muy, muy ligerita, ¿me explico? Entonces, acuérdense siempre de eso, de que los protagonistas son los de la cancha. Ustedes lo que tienen que hacer es ponerle toda la emoción del mundo. En la medida que ustedes están en el sillón de su casa o está con sus cuates o en un restaurante o donde, ¿no? A donde esté siguiendo el juego y que con tu narración, que con tu crónica, o sea, logres que la gente vibre, ya la armaste. O sea, ahí estás logrando el cometido. Yo creo que de eso se trata. Entonces, en la medida que ustedes hagan las cosas con pasión, que estén bien preparados, que le echen todas las ganas al estudio, que nunca dejen de hacerlo, que no piensen que ya llegaron, entonces ya porque yo soy fulanito de tal y estoy narrando esto ya no me voy a preparar. No, al contrario, la responsabilidad va incrementando en medida que tienen las oportunidades más importantes y entonces, o sea, la responsabilidad es todavía mayúscula porque si antes hacías un juego diferido de una liga que poca gente veía, ahora cuando ves la Champions te están viendo millones de personas y tienes que ser consciente que vas a ser juzgado por esos millones de personas. Entonces, ahí o sea, tienes que ir súper bien preparado, tener personalidad, salir adelante y disfrutar lo que haces. Yo creo que en la medida que se disfrute y que lo hagas con pasión, tienen tienen un tramo ganado. Entonces, ese sería mi consejo. Siempre preparación y siempre con pasión. Ahí está anotado en la libretita. Es muy importante lo que dice Ricardo y a seguir tus pasos, que fácil no ha sido y creo que con lo que nos has platicado hoy lo vamos a tomar muy, muy en cuenta todos los que nos escuchan y se quieren dedicar a esto. Ricardo, ya para terminar esta última sección de las nuevas que tenemos aquí en La Reta, también otra que vamos a tener aquí nueva en YouTube completamente, se llama Gol Gana en La Reta. Te vamos a hacer preguntas rápidas y nos vas a contestar con lo primero que te venga a la mente. ¿Te late? Muy bien. Va que va. Entonces, Chicha, Mikey, espero estén listos para empezar con Ricardo a ver si mete el gol gana o nos lo llevamos nosotros. Venga, empezamos. Ricardo, equipo favorito del fútbol mexicano. América.
Equipo favorito del fútbol internacional. El Real Madrid. Jugador favorito activo. Jugador, esa está buena. Messi. Jugador favorito retirado. Roberto Baggio. Mejor jugador de todos los tiempos. Pelé. Partido que más recuerdes y por qué. La semifinal en Anfield, la voltereta de Liverpool contra Barcelona, porque me tocó narrarlo, me tocó estar ahí y es algo que no se me puede olvidar nunca. Chichín. Gol o momento que más disfrutaste. Narrar el gol de Messi en Camp Nou, en la ida de las semifinales del año pasado. Gol o momento que más sufriste. Cuando me tocó narrar los Juegos Olímpicos y me ponían el ciclismo track y cosas así que eran, o sea, que de todos modos yo ya había preparado, pero aún así es difícil. Me tocó narrar hasta el rugby, imagínense, porque en Río no se acuerdan que había rugby 7. No, bueno, fue un desafío tremendo, entonces lo disfruté, pero al mismo tiempo lo sufrí. Estadios favoritos que has visitado, un top 3. Camp Nou, Anfield y creo que me encanta el Estadio Azteca. Deporte que no sea fútbol. Tenis. Un equipo que no sea de fútbol. Los 49 de San Francisco. Ricardo, ídolo deportivo que no sea futbolista. Esa está muy buena también. Creo que admiro muchísimo a Joe Montana. Y finalmente, Ricardo, ¿qué cambiarías del fútbol actual? Bueno, si fuera del fútbol mexicano no me gusta el sistema de competencia. A mí me gusta más el sistema de competencia como en Europa, con tabla general, pareja, sin liguilla. Me encantaría. Y la verdad es que yo creo que del fútbol así a nivel mundial yo quitaba el VAR. Creo que le quitó parte de la esencia porque por ahí los sudamericanos entraríamos en un argumento muy largo y te dicen que pues, no hay que hacer trampa y una serie de situaciones, pero también yo creo que parte de la esencia del fútbol es ser canchero, como dicen por ahí. Y con esto no quiero que se malentienda y que se diga que yo estoy fomentando el tema de la trampa. Simplemente el fútbol siempre fue y existió sin la tecnología, aunque también ubico lo difícil que es para los árbitros, sobre todo la velocidad a la que ya se juega y en ocasiones no alcanzan a ver, el ojo humano no alcanza a identificar ciertas cosas que, bueno, nos llevan a la justicia deportiva, pero yo sí lo quitaba. Ahí está, amigos. Creo que el gol gana Chicha Michael. Pues lo anotó Ricardo. Lo anotó Ricardo completamente. Respondió bien. Ahora sí que al máximo, pues Ricardo, ahora sí, despedirnos, agradecerte. Pues ahora sí que te despidas de toda la reta con un mensaje y con tus redes sociales, Ricardo. Muchas gracias por esta grandísima plática y que no sea la primera en la reta. No, hombre, cuando me inviten, yo con muchísimo gusto agradecerte a ti, Jorge, por el contacto, felicitarte, por supuesto, por el proyecto, a Chicha, también a Mike, pues que les vaya súper bien, persigan sus sueños, o sea, nunca renuncien a ellos, porque yo creo que, como les dije al principio de la charla, ahí está parte de la felicidad. Y pues me preguntas en mis redes sociales, Ricardo Murguía, así todo pegadito, mi nombre y mi apellido, así estoy en Twitter, en Instagram, me parece que también así me encuentran en Facebook. Entonces, pues con todo gusto, ahí estamos para lo que se ofrezca y mandarles un abrazo a ustedes, desearles que pues pronto se puedan integrar a este medio que es muy bonito y que tengan la paciencia. Yo insisto sobre eso, es una carrera de resistencia, no es de velocidad. Así que bien también, enhorabuena por este proyecto. Me hicieron recordar cuando yo empezaba y cuando yo estaba estudiando, yo tenía también con 4 amigos, teníamos un proyecto. En aquella época no existían
ni los podcasts, ni Spotify, ni la posibilidad del YouTube, pero existía ya la radio por internet. Entonces nosotros teníamos nuestro programa por internet. De esos 4 amigos, Luis Mario Sauret también estaba dentro. Y mira, de los 4, 2, pues nos tocó llegar a la primera división. Los otros 2 se quedaron en el camino por diferentes situaciones, pero el día de hoy me hicieron recordar aquellas épocas, y así es que va bien la cosa, y échenle toda la pasión y corazón del mundo, y van a ver que en medida que sigan eso, les va a ir muy bien. Muchísimas gracias, Ricardo. Amigos de La Reta, síganlo en sus redes sociales. Además de ser un crack de la narración, es un tipazo. De verdad, es una persona de primerísima calidad, y eso va por encima de cualquier cosa. Muchas gracias por acompañarnos en este regreso triunfal a YouTube. A partir de ahora nos quedamos al padrino de YouTube, Ricardo Murguía. Ahora sí, muchísimas gracias y nos vemos. Gracias por acompañarnos en La Reta de hoy. Y por si nos ponemos medios güeyes y no supimos nuestras redes sociales en el programa, los invitamos a que nos sigan en Instagram como La Reta Podcast. Recuerden, todos los jueves, por Spotify y todos los lugares a donde nos inviten. Gracias por acompañarnos en La Reta.